Solo podemos adelantarles que al final del camino les espera un chupete. Enseguida vemos por qué. Hola, de nuevo seguimos en Aragón en Abierto y hablamos ahora de José Luis. Tiene 44 años y es padre de 6 hijos y también abuelo. Todo razones. David, hola, buenas tardes. Para que hoy sea el rey. No hay mayor testimonio, no hay mayor testimonio. Jesús se dio en la cruz, se dio por todos nosotros. Ese que estuvo acá de los cielos, no le importaba clavar su sufrimiento. Aquí en Ana Victoria hay una fiesta y claro, como tú bien decías, alguien que se llama José, que es padre de 6 hijos y que es tan guapetón como José, no puede estar más feliz hoy, ¿no? Con toda la familia reunida. Hoy, gracias a Dios, pues sí, tenemos aquí toda la familia reunida. Nos hemos levantado por la mañana, me llevo algunas sorpresas, alguna más que otra, pero estoy inmensamente agradecido por poder tener aquí a mi familia junto conmigo. Estamos viendo a la familia, vamos a hacer como la alineación de los equipos de fútbol y nos vas a decir aquí quién es toda esta gente, porque hay de todo aquí en Ana Victoria. Fíjate, están las hijas, amigos que han venido también. A ver, José, empezamos por aquí, por la izquierda. Por la izquierda, pues es mi hija mayor, Tamara, que tiene embarazada, que está, efectivamente, me va a hacer abuelo, será del tercero ya. Hay una en La Coruña también casada con 2 críos, también la única que no ha podido venir. Que no pudo venir, claro, porque está muy lejos. La que sigue es mi nuera, la que está casada con mi hijo, uno de los mayores. Luego viene el otro pequeño, José Luis el pequeñito. Fíjate qué cara de pillín y de bueno. Felicidades también para él. Sí lo es. Es el rey de la casa, claro. Bueno, tu hija también. La que sigue, pues la siguiente es de 16 años. La del medio aún está soltera, por eso tiene esa cara de felicidad. Sigue mi compañera, que para mí es esencial en mi labor pastoral también. Es algo que tengo que respetar muchísimo. La que cantaba, que también es hija tuya. La que cantaba, que es la carita del Papa. Y aquí tenemos a los chicos, ¿no? Sí, efectivamente. Está mi yerno, que es la que está casado con mi hija mayor. Un amigo que ha venido también, ¿verdad? Un amigo, my friend. Carlos, Charles, que también se ha unido a la fiesta. Sí, efectivamente. Y tu otro hijo. Y el que sigue, pues es mi hijo el pequeñito también, el otro pequeñito. Bueno, al cual le vamos a preguntar cómo es José, porque te vemos aquí guardando silencio, dejándole hablar al padre. Pero ahora que tienes oportunidad de hablar de tu padre, ¿cómo es José? ¿Es un buen hombre? Es un buen hombre y se preocupa por la labor de ser cristianos y tenernos